En este video vamos a hablar sobre Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia. Fue un pensador alemán del siglo XVII, conocido por sus ideas sobre la razón, la libertad, la moral y la autonomía del ser humano. Kant es clave dentro de la filosofía moderna, porque propuso que el ser humano debe pensar por sí mismo y actuar según sus principios racionales y no simplemente seguir órdenes o tradiciones de la sociedad. También habló sobre la importancia de usar la razón para construir una sociedad más justa y libre. A lo largo del video vamos a ir explicando varios subtemas que nos ayuden a entender mejor su pensamiento. Primero, haremos una introducción general a su vida y obra. Luego, hablaremos sobre su filosofía, la razón de sus ideologías y haremos un análisis de su pensamiento. Veremos cómo influyó en otros pensadores o movimientos y al final haremos una conclusión con lo más importante. Así que si quieres entender quién fue Kant y por qué sus ideas siguen siendo importantes hoy en día, quédate con nosotros. Kant revolucionó la forma en que entendemos el conocimiento y la moral. Su pensamiento integra elementos como el racionalismo y el empirismo y busca responder preguntas como ¿qué puedo conocer, qué debo hacer y qué me cabe esperar? Kant propuso que el conocimiento depende no solo del objeto observado, sino de las estructuras mentales del sujeto que está observando al objeto. Eso implica que no conocemos las cosas como son en sí mismas, sino como si nos aparecen moldeadas por nuestra propia mente. Nuestra mente organiza las experiencias a través de formas puras de la sensibilidad como el espacio y tiempo, las cuales estructuran cómo lo percibimos, y las categorías del entendimiento, que son los conceptos como la casualidad y la unidad, las cuales permiten interpretar lo que percibimos. Sí, Kant distingue entre el fenómeno, que es lo que podemos conocer y percibir, y también el noumeno, que es la realidad que existe más allá de nuestra experiencia, pero que no podemos conocer directamente. Kant organizó su filosofía en 3 obras fundamentales, y la primera es la crítica de la razón pura, la cual estudia los límites del conocimiento y cómo nuestra mente procesa la experiencia. Y la segunda es la crítica de la razón práctica, la cual se centra en la moral, explicando cómo debemos actuar según los principios universales. Y la tercera, que es la crítica del juicio, la cual reflexiona sobre la estética y cómo juzgamos el arte y la naturaleza. En la ética de Kant es un imperativo categórico que establece cómo debemos actuar. Básicamente esto nos dice que nuestras acciones deben basarse en reglas que podrían aplicarse a todos como si fueran reglas universales. Kant defendió la idea de que la razón humana debe ser libre y autónoma, alejándose de dependencias de otras autoridades. Una de sus frases más famosas fue Sapere aude, la cual significa atrévete a pensar. Esta frase reflejó su filosofía. La verdadera libertad, según Kant, se encuentra cuando actuamos siguiendo leyes racionales que nos damos a nosotros mismos, tanto en la moral como en lo político. Hola, quiero hablarles brevemente sobre un tema fundamental para comprender el pensamiento moderno y la razón y las ideologías en la filosofía de Immanuel Kant. Kant fue un filósofo que vivió en una época de enormes cambios, la Ilustración, un tiempo donde el pensamiento racional comenzaba a liberar al ser humano de las cadenas del dogma, la superstición y la obediencia ciega. En este contexto, Kant escribió una de sus frases más célebres, sapere aude, atrévete a saber. Con ella nos llamaba a salir de la minoría intelectual y usar la razón como guía de nuestras decisiones.
Pero, ¿qué lugar ocupan las ideologías en este pensamiento? Para Kant, la razón es la facultad más elevada del ser humano. Nos permite no solo conocer el mundo, sino también construir principios morales universales. A través de la razón podemos elevarnos por encima de nuestras inclinaciones personales o de los intereses particulares de grupos o ideologías. Las ideologías, en cambio, tienden a imponerse como verdades absolutas, muchas veces sin permitir el cuestionamiento. Kant advertía que cuando dejamos que sistemas de pensamiento rígidos, ya sean políticos, religiosos o culturales, dominen nuestra mente sin pasarlo por el fondo de la razón crítica, caemos en la heteronomía, en vivir bajo reglas impuestas por otros sin autonomía. Para él, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en actuar según principios que podíamos querer que fueran válidos para todos. Esa es la esencia del imperativo categórico, actuar de forma tal que nuestra conducta pueda convertirse en la ley universal. Así, Kant nos muestra que la razón no está en contra de tener ideales, pero sí de aceptar ideologías cerradas sin reflexión. Nos anima a pensar por nosotros mismos, a dudar, a razonar, a ser responsables de nuestras propias convicciones. En un mundo donde las ideologías siguen dividiendo y polarizando, el mensaje kantiano sigue vigente. Más que seguir ciegamente una doctrina, debemos ejercer nuestro derecho y deber de pensar. Ahora vamos a analizar la política contractualista que maneja Kant. En un principio, Kant lo que quiere es no solamente construir un contrato social, sino también uno racional, donde se defiendan los derechos de todas las personas por igual, donde todas las personas tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, donde todo sea donde todas las personas coexistan en un equilibrio. A diferencia de otros filósofos contractualistas como Hobbes y Rousseau, Kant no ve el contrato social como un hecho histórico, sino como una forma en la que se puede mantener respeto, derechos e igualdades dentro de un Estado. Para él, el Estado social es una condición necesaria para la libertad exterior, ya que sin leyes ni normativas rígidas y estrictas, las personas no pueden vivir dentro de un Estado con completa libertad. En este marco, el contrato social implica la sumisión de los individuos hacia leyes universales, lo que hace que la moral se relacione con el derecho. Así, Kant no fundamenta la política a través de la fuerza y de la voluntad general de las personas y de la mayoría, sino a través de la justicia y la equidad de las personas, así como la racionalidad y la justicia del orden jurídico, permitiendo que todas las personas coexistan en libertad dentro de ese Estado. Kant fue una figura clave de la filosofía moderna y una de las ideas que más impacto tuvo fue su defensa de la razón como base para actuar, pensar y vivir. Esta forma de ver el mundo no solo definió su obra, sino que también influenció generaciones enteras de pensadores. Y justamente por pensar así, Kant terminó influenciando profundamente a movimientos como la Ilustración y a filósofos como Hegel. Su manera de entender la libertad, la moral y el pensamiento autónomo sigue teniendo peso incluso en la forma en la que hoy entendemos la ética y la justicia. En conclusión, la política contractual de Immanuel Kant se fundamenta en la idea de que de la legitimidad del poder político debe surgir del consentimiento racional de los ciudadanos. Para Kant, el contrato social no es un hecho histórico, sino un principio normativo que guía la organización justa del Estado. Su enfoque resalta la importancia de la libertad, la igualdad y la autonomía moral como bases de la ley y la autoridad legítima. En este marco, el Estado debe garantizar los derechos individuales y actuar conforme a principios universales que respeten la dignidad humana. Así, la política kantiana propone una estructura pacífica y la libertad de todos bajo leyes comunes derivadas de la razón.